SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora, en Hora 25 con Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Con Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Y con José Manuel García Margallo. Margallo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Vamos a entrar ahora en todos los asuntos espinosos este lunes 11 de julio, que no son pocos, pero antes una noticia realmente triste que nos ha atravesado hoy, que es la muerte de José Guirao, Pepe Guirao, referente como gestor cultural, que fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Pedro Sánchez y que ha muerto hoy a los 63 años por un cáncer que le diagnosticaron hace nada, hace poco más de un año. Carmen, tú lo conocías bien, era amigo. Muchos, habló con total parcialidad y pasión por él. Era colaborador mío desde Andalucía, hemos vivido juntos muchas cosas. Yo creo que era el hombre que mejor entendía lo que es la cultura, para qué, cómo funciona, sus sectores, las industrias, el compromiso de una agenda de Estado con lo que representa la cultura para la convivencia, para el asentamiento de todo lo que representa la innovación intelectual y el paro intelectual, fundamentalmente de la gente joven. Yo creo que era el que mejor sabía lo que era eso, cómo afrontarlo y cómo defenderlo. En ese sentido se nos ha ido una persona muy capaz. Hasta la semana pasada me daba instrucciones para el año Picasso, que es el año que viene, hasta la semana pasada. ¿Qué te y me decía? Bueno, pues es que los dos éramos andaluces y teníamos un punto de retranca andaluza, y me decía: como esto pase y no lo pares, te enteras. Y yo le decía: Pepe, no me diga eso, porque él me lo decía, en fin, con ironía trágica. Y he venido porque era el último día y hay que hacer las cosas y hay que trabajar, pero es que he perdido a 3 personas en 8 semanas y hay veces que ya no sabes qué pasa porque eran todo gente de 60 y pocos años. Y Pepe ha tenido un año muy duro porque ha tenido que pelear con el cáncer y ha estado ahí, ha ido a montones de sitios, ha dejado montones de cosas previstas. El ministro Iceta, yo le llamaba todos los días y le decía: Pepe ha dicho que hagamos esto, que no hagamos esto. Y el último día me dijo: ya no vengas más, que no lo voy a poder soportar, pero que sepa que como salga mal. Y yo le dije: vale, no te preocupes, que va a salir bien. Era el que mejor sabía cómo hacer estas cosas en este país, sin duda. No lo digo yo, que soy su amiga, lo dice casi todo el mundo que briega con la gestión cultural en España. ¿Conocisteis a Guirao, Iglesias, Margallo? Sí, claro. Yo no. Yo sí, pero además ministro de Deporte, coincide con él en algún acontecimiento deportivo. Más, yo empecé mi vida política en el 77 en el Ministerio de Cultura con Pío Cabanillas y siempre he tenido una relación especial con cultura y con Guirao especialmente. Hizo muy bien en Princesa Sofía, Reina Sofía fue uno de los artífices y era un hombre afable, era un hombre bueno. Venga, vamos a abrir el Ágora, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Un día que más de 200 vecinos de las Urdes al norte de Cáceres terminan sin poder volver a sus casas por el incendio desatado allí esta misma tarde, que sigue sin control. Allí está José Luis Hernández, última hora, adelante. Muy buenas, a las 21:58 se han retirado los medios aéreos y en Nuño Moral, de donde estaban parte de los 250 evacuados de Ladrillar y de las alquerías de este municipio y de Nuño Moral, están cogiendo autobuses para pasar la noche en un albergue en Montehermoso. Muchos se quedan en casas de familiares y amigos. Una de esa columna de humo se cierne sobre el monte y hay preparada la evacuación de otras poblaciones como Rubiaco. El viento lleva el humo hasta ellos. Mientras siguen llegando a esta zona medios de extinción para tratar de sofocar el incendio, que parece que se originó por un rayo en la masa forestal del Cabeza en torno a las 4 de la tarde. Un incendio en el que participan 170 efectivos del Infoex en su extinción, también medios del Infocal, porque el fuego ha entrado ya en la provincia de Salamanca y se mantiene el nivel 2 de alerta en este incendio de las Urdes. Es lo último de esta víspera del debate sobre el estado de la nación, que va a estar marcado por la situación económica como el Eurogrupo. Evidentemente, los ciudadanos españoles en este momento están preocupados por la inflación. La vicepresidenta Calviño ha minimizado además el impacto en España de un hipotético corte de gas ruso el día en que Moscú ha cerrado el Nord Stream, el principal gasoducto a Europa, por trabajos, dice, de mantenimiento. Y por la inflación, por cierto, ha justificado Ayuso el cheque para colegios privados a familias de entre 100.000 y 180.000 euros de ingresos. Rentas medias que en Madrid lo están pasando también muy mal, a pesar de trabajar, no tienen a veces
opciones para seguir matriculando a sus hijos donde ellos desean. Visiblemente molesta, la ministra de Educación les recomienda esto. Que bajen a la calle y que, por ejemplo, cuando vayan a comprar el pan, le pregunten a la panadera si son de esa clase media. Es que viven absolutamente alejados de la realidad, que el salario medio aproximado en nuestro país son 25.000 euros. Y terminamos con otra recomendación, la que hace la Agencia Europea del Medicamento, con lo que es probable que se convierta en norma: una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID para mayores de 60 y personas enfermas. Gracias, Marina. Hasta y luego. En la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Uber Files, así se titula la filtración masiva de documentos, 124.000 en total, que revelan las estrategias de esta compañía Uber para irrumpir en decenas de países, entre ellos España, y que están publicando medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aquí en España El País y La Sexta. Y esas estrategias, Javois, pasaban por sortear leyes nacionales o por hacer una tremenda presión política para que se facilitara el aterrizaje de Uber. Bueno, hay todo un documento estratégico realizado por la empresa, un documento estratégico dedicado a la desestabilización política para conseguir sus objetivos empresariales. Uno, viendo la capacidad de recursos y dinero dedicado a esas cosas, ya se hace la idea del rendimiento que pueden obtener. Esta gente no tira el dinero, puede desperdiciarlo, pero desde luego no puede tirarlo. Sabemos que hay pocas cosas inocentes dentro y alrededor del poder, y hay pocas crisis políticas de primer y segundo nivel que no tengan detrás el dinero o el interés de algunas empresas. Del enfrentamiento y de la desestabilización que pagan los clientes, o sea, los ciudadanos, se beneficia siempre alguien que quiere colocar un producto. Lo dijimos el jueves, precisamente, aquí hablando respecto a los audios que señalaban a empleados del poder colocados en las televisiones para vender la mercancía podrida, para alterar la ley, y como quedó aún más claro este fin de semana, hundir partidos, no, hundir un partido que era Podemos, que es Podemos. Lo decimos hoy respecto a los documentos filtrados de una empresa global que ve democracias como mercadillos en los que entrar pidiendo leyes a su medida y organizando antes la situación que las provoque. Consuela saber que a los pocos y de forma extraordinaria el trozo de hielo sale a la luz, descorazona no poder calcular lo que hay debajo. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. Yes, I believe in the fall. Hora 25, con Aymar Bretos. Son las 10:11 de la noche, las 9:11 en Canarias. Vamos a entrar ahora en el debate sobre el estado de la nación, en las negociaciones, parece que rotas esta noche, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con todo vamos ahora, pero antes, el elefante en la habitación, que son las grabaciones. Las grabaciones que demuestran cómo se fraguó el montaje de la supuesta cuenta de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal que después resultó ser mentira. Grabaciones que hizo Villarejo en una comida con Ferreras poco antes de las generales de 2016. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado con enorme dureza lo que revelan esos audios publicados este fin de semana por Crónica Libre y que venimos escuchando en la cadena SER desde anoche. Me parece de una gravedad extrema, gravísimo, contra Podemos y contra las fuerzas independentistas. Hay que, depurar responsabilidades no solo jurídicas, sino políticas, que son las más importantes. Insisto, daño brutal a la democracia y creo que, desde luego, daño brutal al derecho de una información veraz. Es la única miembro del Gobierno que ha planteado en público hoy su posición sobre estos audios. En el PP, partido bajo cuyo gobierno se gestó la operación político-policial contra Podemos, hoy Esteban González Pons, su vicesecretario, ha sostenido esto. Parece gravísimo para la calidad democrática del país es que los audios de Villarejo los administre no sé quién, los venda a no sé qué precio y se repartan en función de las necesidades de la actualidad informativa. Sí tienen que salir audios que salgan ya y desde luego que no angustien a la democracia española con audios de hace no sé cuántos años. Entiende el PP que lo que angustia a la democracia española es que se conozcan los audios, no el contenido de esos audios. Pablo Iglesias, por motivos obvios, el primero en tomar la palabra. Bueno, aunque haya cosas que te puedas imaginar, escuchar determinadas conversaciones es enormemente duro. Yo creo que ya fue un shock escuchar a Cospedal y a Villarejo decir lo que decían en los audios que sacasteis El País y la cadena SER el jueves. Escuchar a Antonio García Ferreras reconocer que dio una información a sabiendas que era falsa. Una información que me atribuía a tener una cuenta en Granadinas donde
Nicolás Maduro ingresaba dinero a un mes de las elecciones generales, pues es terrible porque expresa muy bien una de las dimensiones fundamentales de las cloacas en España, que es la dimensión mediática. No solamente había ministros de Interior, ministros de Defensa, policías, que siguen siendo policías a día de hoy, cobrando su sueldo de policía, no solamente miembros del Poder Judicial con un ánimo activista a la hora de hacer investigaciones prospectivas, sino que había también periodistas, no solo de la derecha mediática, sino de la supuesta izquierda mediática, que eran capaces de hacer algo que hace mucho daño a los profesionales de la información que trabajan con honestidad, que es dar una noticia falsa a sabiendas de que es falsa. Lo llevo diciendo desde ayer, creo que Ferreras no debería volver a ejercer el periodismo jamás. Esto no es grave porque me haya hecho daño a mí o haya hecho daño a Podemos solamente, sino porque ha hecho daño a uno de los pilares fundamentales de la democracia, que son las reglas del juego en el periodismo. Y por eso me parece gravísimo, y también me parece muy valiente por vuestra parte que no hayáis tenido pelos en la lengua a la hora de llamar a las cosas por su nombre, tratándose de un ex jefe de informativos de la cadena SER. Ferreras nació periodísticamente aquí, en esta casa, y yo sé lo difícil que es decir lo que habéis dicho hoy. Una cosa es que un periodista critique a un político, que un periodista critique a un supuesto periodista y diga pues lo que venís diciendo, lo que ha dicho Ángel Barceló esta mañana. Yo sé que no es fácil, que tiene un extra de dificultad y eso le da un enorme valor. Ojalá Ferreras no vuelva a ejercer jamás el periodismo por el enorme daño que hace a una profesión que es condición de posibilidad para que podamos hablar de democracia. Carmen Calvo, sobre el contenido de los audios en sí. Yo distinguiría tres planos. Uno, desde luego, es de rotundidad, es deleznable que haya gente traficando con mentiras, ¿no? Con calumnias, con injurias a la gente que se dedica a la vida política, y que todo esto esté manejándose para contaminar a un país. En alguna ocasión lo he dicho yo aquí, lo hemos dicho, y esta mañana esta casa lo ha dicho, los medios de comunicación tienen que hacer también, en general, y cada cual que se mire a sí mismo la parte que le corresponde, y a algunos no le corresponderá ninguna, en qué parte contribuyen o lo contrario, ayudan a fortalecer nada más y nada menos que la fórmula de vida en democracia. Esto es muy importante que se haga, porque desde la política, para bien o para mal, y con muchas dificultades, continuamente estamos sometidos a la crítica, a la autocrítica, a la urnas, a todo lo que la gente ve y conoce de la vida política, pero sin embargo hay una parte en los medios de comunicación que nada de esto se sabe, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Y hay algo tan simple como que el derecho a la información, que es un derecho fundamental, es más importante que la propiedad privada en nuestro texto constitucional. La información es más importante, está más protegida y más considerada jurídicamente. Tiene una parte fundamental que está absolutamente privatizada. Nos rasgamos las vestiduras cuando se privatiza la educación o la sanidad, porque sabemos lo que eso significa para la vida, pero hay una parte que está privatizada de mala manera, porque evidentemente en la comunicación tiene que haber también iniciativa privada y negocio privado, pero de mala manera para llegar a situaciones verdaderamente inaceptables. Y yo luego diría, y un plano que me importa mucho, y es que en este caso la justicia ha parado todo esto, porque los partidos, cuando se ven afectados por este tipo de cosas, lo digo porque mi partido es un partido muy largo, muy veterano en el tiempo, nos ha pasado de todo. En este caso, el cortafuegos también lo ha puesto la justicia, de muchas de estas cosas, que llevamos llevamos una parte muy importante de la etapa última de la política española con todo esto, y la justicia ha funcionado de cortafuegos de todo esto, que me parece también muy importante, porque el daño reputacional de esto es importante, pero habría sido muchísimo más grave si además todo esto hubiera avanzado en el ámbito de la justicia, que no sería la primera vez que en el ámbito de la justicia han avanzado mentiras que las han tenido que parar en muchos casos ya los altos tribunales en la última instancia. O sea, quiero decirlo que en ese sentido, al menos, después del daño evidentemente de reputación, mi partido ha vivido también algunas cuestiones
sino como estas parecidas a lo largo también de nuestra historia. Y esto no se puede aceptar porque no afecta solo a la honorabilidad y a la verdad de una persona en concreto, ¿no? Sino que afecta al sistema en el que estamos todos implicados. Y yo esta mañana he escuchado en esta casa, y me ha gustado oírlo, que algunos medios tienen que hacer también una reflexión acerca de qué compran, qué no compran, cómo juegan, cómo lo ponen en la mesa, y cómo mucha gente, yo lo decía el otro día aquí, es que hay gente que escucha cosas en los medios, que las acepta como es lógico que van a hacer, no pueden estar dirimiendo aquí detrás, y que destrozan la democracia, que la destrozan literalmente. Y cuando luego decimos, ¿por qué la gente no vota? ¿Por qué la gente se abstiene tanto? Por muchas razones. Pero esta también es una, porque produce un asco tan inmenso todo eso que uno dice, yo no participo. Margallo. No, hombre, yo no voy a añadir más adjetivos a lo que han dicho mis dos compañeros. Es absolutamente deleznable, adjetivo que utiliza Carmen Calvo, que en la vida política se embarre de esta manera con creación de noticias falsas, difusión de noticias falsas que efectivamente minan lo que es el fair play en la democracia, que es una de las condiciones. Lo hemos sufrido todos, yo lo he sufrido también. Intenté pararlo en la justicia por una acción de derecho al honor. Me dijeron que era prácticamente imposible que la ganase y que eso lo que iba a hacer era alimentar más el fuego. Lo que pasa es que esto se nos olvida con una cierta rapidez. Es decir, estamos ya hablando de un espionaje y una utilización de determinados instrumentos técnicos para intrometerse en la vida pública o privada de los demás. Y se nos ha olvidado ya lo que pasó con Pegasus, es decir, Pegasus, hubo un espionaje a unas fuerzas políticas, ya nadie pregunta quién organizó ese espionaje, quién lo ordenó. Hubo una intromisión en el móvil del presidente del gobierno. Periódicos extranjeros, François hace muy poco hablaba de que el movimiento, el cambio de postura respecto al Sáhara se debía al uso, a la utilización de determinadas informaciones en el móvil del propio presidente del gobierno, y ya se nos ha olvidado este tema. Y es un tema extraordinariamente serio. Yo sé que es muy difícil seguir esto en las redes sociales, con los bots, el anonimato, etcétera. En la prensa, en la radio, en la televisión, sí hay unos responsables de este tema. Y no solo es quien crea o difunde la noticia, es el director que autoriza que eso se filtre sabiendo que es falso. Pero ese es el ambiente en el que estamos viviendo. Insisto, Pegasus es de antes de ayer y ya nadie ha vuelto a preguntar qué ha pasado con Pegasus. ¿Sabes lo que es de antes de ayer? La grabación que publicó El País, en la que entonces era tu secretaria general, Dolores de Cospedal, hablaba con Villarejo y le exponía todo tipo de mercancía averiada en la que mezclaba Podemos, Cuba, Venezuela, ETA. Otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó, porque digo, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Eso es una bomba, yo eso sí lo quiero. Esto lo decía tu secretaria general. No, José Manuel, disculpa, José Manuel. Es que a mí la fórmula... No, es que... Dame un segundo, Carmen, pero dame un segundo, que finiquita Margallo. Ibas a decir, esto es muy grave. A mí esto me parece que hay que investigarlo, evidentemente, si es verdad o no. Villarejo, con noticias verdaderas, ha mezclado noticias falsas, y hay algunas cintas, no de Cospedal, sino de otras personas que conozco, que me aseguran, no puedo poner la mano en el fuego, que las cintas están manipuladas. No lo sé, hay que investigarlo hasta el final. Lo que parece obvio es que no fue Cospedal la que encargó las cintas, puesto que ella se entera de la existencia de esas cintas. El problema es quién encargó esas cintas, o es que el señor Villarejo se había convertido en un autónomo que trabajaba para sí mismo, para alguien más. ¿El problema qué es? ¿Que se grabara o lo que se pactaba en esa reunión? No, ella dijo que mercancía, esto es una bomba, que yo voy con esto contra Podemos. Eso, lo que yo he oído de esa cinta, que insisto, cuya veracidad me gustaría comprobar, y eso para eso están los tribunales, es... Ella dice, hay esto, dice, a mí me interesa. Bueno, estará bien, mal o regular, pero ahí no hay nada delictivo. Es decir, si te ofrecen esta cinta,
¿Por cuenta de quién trabajaba Villarejo? ¿Quién encargó eso? Es decir, ¿trabajaba para sí mismo y se había convertido en una especie de almacén al por mayor, ofreciendo cintas a cambio de dinero, a cambio de favores? Venga, Calvo. Sí, es que cuando te estaba oyendo le pedía a Aimar la palabra. Os pasa siempre, José Manuel, os pasa siempre en el Partido Popular. Es de un oportunismo todo, por decirlo de manera elegante. Has citado la intromisión en el teléfono a algunos miembros de gobierno, incluido el presidente, que le ha ocurrido a otros presidentes, ha ocurrido en otros gobiernos, para llevarlo al Sáhara y a Marruecos, que siempre ocurre lo mismo. Es que ocurre, si es que me da igual, déjame que termine. Es que siempre os pasa lo mismo. Es una posición tan inelegante, tan manipuladora de las cosas, cuando estábamos en términos, yo creo que bastante rotundos, condenando esto. Y te has encontrado con que eso que tú lanzas, lo lanzas sin ningún tipo de fundamento, aunque pongas como excusa que lo has leído en un medio de comunicación, que también se lo puede estar inventando, cuando te has tenido que topar con la voz de Dolores de Cospedal, hablando con Villarejo y diciendo que le interesa mucho todo el asunto en el que estaban metiendo a Unidas Podemos en Venezuela. Esto es lo que no podéis hacer en el Partido Popular continuamente. Se llama ventajismo, se llama manipulación continua de las cosas. José Manuel, incluido tú, que de ti aquí en el Ágora me lo espero menos, pero lo acabas de hacer ahora mismo. Y estábamos tratando de colocar esto en un espacio que, teniendo en este caso un contenido muy concreto, que es Unidas Podemos, y todos diciendo, desde luego a mi partido le ha pasado alguna cuestión también bastante lamentable, tenemos suficientes años para que nos pase casi todo, y estamos intentando colocarlo en un espacio diferente de al que tú lo has querido llevar. Te has encontrado Dolores de Cospedal y te has encontrado otros muchos compañeros condenados y grabados illo tempore, y me parece que deberíais de ser un poco más prudente en el debate público. Deberíais de ser un poco más prudente. Me parece bien que te conviertas en el árbitro eleganciorium como Petronio, pero me parece que esto es un fenómeno lo suficientemente generalizado y es suficientemente grave que esto ocurra a un presidente del gobierno para que yo como español me sienta dolido y quiera saber qué es lo que ha pasado. También quiero saber lo que ha pasado con Dolores de Cospedal y siento, desde luego, me siento muy solidario de Podemos en cuanto víctima de una ingresión injustificada. Eso no cabe la menor duda, pero vamos a ver qué ha pasado con el espionaje, porque esto parece que es general. Venga, vamos allá, Iglesias. A los tribunales, si tú lo sabes. Lo que ha pasado creo que es evidente que va más allá de los partidos políticos. Tanto los audios de Villarejo con Cospedal como los audios en los que estaba Villarejo con Ferreras, con Mauricio Casals y con el jefe de la unidad antiterrorista del Estado, con Oliveira, con un testaferro de Villarejo, explican cómo funciona el poder en España. Y atendamos a lo que hemos ido escuchando. En la reunión de Ferreras y Villarejo está Casals, y Casals, que es el presidente de La Razón y un directivo del grupo A3 Media, dice: me preocupa que Podemos pueda llegar al gobierno. Y entonces hablan del fake de la cuenta en Granadinas y que dicen que efectivamente es burdo. Pero entonces, en ese contexto, el jefe de la unidad antiterrorista, quien tendría que proteger a los ciudadanos del terrorismo, dice: pero le podemos hacer una cuenta mucho mejor. Podemos hacerla con finezza de violinista, y dice Villarejo, con el rabo se la podemos hacer. Es decir, hacerle una cuenta en la que haya efectivamente dinero para destrozarle del todo y después que hable. Esto no lo está diciendo un cuñado borracho, aunque pueda estar borracho. Lo está diciendo el jefe de la unidad antiterrorista. Y Villarejo dice después: y cuando necesitamos pasta, vendemos información a los yanquis. Cuando necesitamos pasta para hacer nuestras operaciones, porque aquí nos sueltan el dinero. Y lo que le está diciendo Villarejo a Cospedal es: tengo material para reventar a una fuerza política. ¿Y a qué respondía todo esto? ¿A qué respondía una operación mafiosa donde está uno de los periodistas que más dinero gana en España y que más influencia tiene, y que supuestamente es progresista y dirige una televisión supuestamente progresista con dueños de derechas, donde está el presidente de La Razón y directivo de A3 Media, donde está el jefe de la unidad antiterrorista, donde está un comisario al que el Estado español ha hecho millonario, donde está la ministra de Defensa? ¿A qué responde todo eso?
a que había preocupación porque las encuestas decían que Podemos podía ser la primera fuerza del bloque de la izquierda. Y frente a eso, no se plantea vamos a defender posiciones diferentes, vamos a criticarles por sus ideas. No, se plantea vamos a cometer delitos y a saltarnos el Estado de Derecho para acabar con una formación política. Y saltarnos el derecho implica humillar la dignidad del periodismo, humillar la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, utilizar las estructuras del Estado de manera ilegal. Lo que ha ocurrido es de tal dimensión, es de tal podredumbre la dimensión del poder en España y sobre todo que ha cambiado. Todos esos policías de la Unidad Patriótica siguen vistiendo el uniforme del Cuerpo Nacional de Policía y cobrando un sueldo público. ¿Habéis decidido si vais a tomar acciones legales? Estamos trabajando las estrategias con los juristas. ¿Y por qué digo estamos trabajando las estrategias con los juristas? Es muy difícil hacer un diseño para que efectivamente un diseño procesal, teniendo en cuenta cómo está la judicatura en España. No hay que olvidar que la famosa cuenta de Granadinas, cuando nosotros denunciamos a Inda, el juez dijo, uy, pero como aquí hay un informe policial, aunque sea un informe fraudulento de la unidad de la Policía Patriótica, como pues, que hubo del 8 de marzo. Entonces lo que decimos de esto es que es legítimo publicarlo porque podría ser veraz, que es como, esto es lo que dijeron, esto es lo que dijo el juez. El juez dijo, aunque esto sea mentira, esto se puede publicar, porque si lo hacen las cloacas policiales, entonces es legítimo dar esa información como veraz, como hizo Ferreras, que habló de la policía, cuando eso no tenía ni sello oficial ni tenía nada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hacer un diseño procesal para denunciar esto y que llegue a buen puerto no es sencillo, y vamos a trabajar muy bien con los abogados a ver cómo se puede hacer justicia con esto, porque, o sea, toda la red de contactos que tiene esta gente, contactos en Fiscalía, contactos en el Poder Judicial, contactos en el Poder... Lo que ha hecho Ferreras hoy, y termino ya con esto, es como... Yo le he pedido varias veces entrar, creo que tenía derecho a entrar. No ha dejado entrar a nadie de Podemos. No ha permitido que hubiera un solo periodista que le hiciera una pregunta crítica, que ha llevado a palmeros que se han dedicado a aplaudirle. No ha puesto los audios. Lo que ha hecho una persona que tiene que dar explicaciones, responde a preguntas de periodistas y deja hablar a los demás. Lo que ha hecho hoy es una cosa de un nivel de repugnancia que no debería volver jamás a representar la profesión del periodismo. Pero lo que hemos visto en los audios es la podredumbre del poder, no crispación entre partidos. Hemos visto cómo funcionan sectores de la policía, sectores del poder mediático, sectores del poder judicial y sectores del poder político que se saltan la ley, que no vuelvan a decir ni una vez más que son patriotas, que no se pongan una pulsera con la bandera de España cuando venden información de la seguridad nacional a los Estados Unidos, que no vuelvan a decir que defienden la Constitución y que defienden el orden cuando pisotean sistemáticamente la Constitución. Ferreras, los policías de la Brigada Patriótica, los periodistas que le ríen las gracias, buena parte de sectores del Poder Judicial que de nuevo bloquean la renovación. Esos son los enemigos del sistema, esos son los enemigos de la patria, esos son los enemigos de la democracia. En cualquier caso, si usted llegó a vicepresidente del gobierno, es que el Estado triunfó. No, que el Estado triunfó, bueno, se sobrepuso a todas. No, pero se sobrepuso no. Pero se bueno, electoralmente triunfó el PSOE. Claro, aquí cada uno metiendo cuchara para su lado. Pero quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista de largo. Es que ya parece que uno... Sí, pero que ya parece que uno tiene que dar un momento. Perdona, la moción de censura la pone el partido que tenía más escaños. Ya solo faltaba que uno dé las gracias porque no le peguen un tiro en la cabeza. Bueno, que nadie ha dicho que tenga que si nosotros fuéramos colombianos, pues a lo mejor habrían hecho atentados contra nosotros como hicieron contra Gustavo Petro, que es de los primeros que salió a decir, aquí en Colombia sabemos muy bien cómo actúa el poder mediático. Es verdad que no nos han pegado un tiro, pero ya solo faltaba. Vale. Y que alguien diga, oye, a pesar de todo, os habéis podido presentar a las elecciones y a pesar de lo que os hemos machacado, habéis formado gobierno, no os quejéis tanto. Hombre, por favor, esto no es grave solamente porque se nos ataque a nosotros y lo que se nos ha hecho. Esto es grave porque humilla la dignidad democrática española. Se va a colar este tema mañana en el debate sobre el Estado de la Nación. Sí, supongo. Pero quiero recordarte eso, y un apunte muy corto. La moción de censura triunfa sobre la base de una frase en una sentencia que dice que hay una manipulación sistemática de la contratación pública por parte del Partido Popular. Y esa frase luego es anulada por tema es un como tribunal. No, es que alguna vez tengo que... Perdona, José Manuel, que te diga que la moción de censura triunfa porque votando 1-1 los 350 escaños sale la mayoría para derrocar. Perdona, que el argumento a estas alturas de la película da igual que en una moción de censura no hace falta ningún argumento, que lo único que hace falta es que no podemos volver a 2018 hoy también. Señores, vamos a hacer una pausa y seguimos. Hora 25, noche calurosa de julio. Seguimos. Hora 25.
Aimar Bretos. Sí. Señores, que estamos en directo ya. Estamos en directo. Ah. Bueno, a ver, mañana se celebra el debate sobre el Estado de la Nación, el gran debate parlamentario de cada año, aunque llevamos 7 años sin asistir a uno. Mañana primer debate del Estado de la Nación en 7 años. Lo vamos a vivir en directo aquí en la cadena SER, programación especial de la SER desde el Congreso de los Diputados. Os planteo, ¿qué esperáis del debate de mañana y para qué sirven exactamente los debates sobre el Estado de la Nación? Carmen, empiezo por ti. Yo viví su nacimiento en el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Deberían de servir para hacer un análisis general de las circunstancias de un país de manera más o menos global, en el que pueda participar todo el mundo sin el corsé que tienen los debates parlamentarios, que suelen ser o las preguntas concretas que te hacen, o el control en las comisiones, o los debates ad hoc por razón de la tramitación de una ley. Es decir, la capacidad de poder tener una panorámica, que el gobierno tiene una panorámica de las cosas y que el resto pueda enfrentarse a esa panorámica. Pero tiene que ser debate. Y a lo que yo he asistido en muchas ocasiones es que no es un debate. Es una especie de choque y de confrontación en la que todo el mundo va a colocar cosas de presente que casi nada tiene que ver con una reflexión general del país. Que estaría muy bien si fuera eso. Y que estaría muy bien si todo el mundo estuviera en condiciones de escuchar cómo uno ve el país. Y en ese sentido colocar réplicas, propuestas. ¿Qué pasa? Que al no ser así, habitualmente todo se convierte en un debate más, solo que mucho más largo, mucho más complejo y a veces mucho más inútil. Yo espero mañana que no haya insultos, descalificaciones. Yo las he vivido, yo las he visto allí. Yo las he visto allí sentada, cómo se increpaba al presidente en vez de preguntarle o decirle que discrepa. Yo me he preguntado muchas veces, oye, ¿qué pasa si simplemente discrepas, sin insultar, sin levantar la voz, sin decir nada y reconoces que no tienes número suficiente para imponer tus propuestas, porque otro tiene número suficiente de escaños para que las suyas con mayoría salgan adelante? ¿Qué pasaría? ¿Nos pasaría algo a los españoles? A lo mejor no nos pasaría nada. A lo mejor la gente nos escucharía mucho más, nos entendería muchísimo mejor y a lo mejor no nos tendríamos que lamentar de la mala prensa que la política tiene. Pero mucho me temo que cada quien se dirigirá a su electorado grande o pequeño, a la película que tengan en su cabeza, y no acabaremos de hacer una cosa que a España ahora mismo le haría mucha falta, y es ¿qué nos ha pasado en estos 2 años y pico de pandemia? ¿Dónde estamos en el contexto internacional? Porque esta es otra. España tiene una inflación tremenda. Bueno, de la media baja de Europa. ¿Por qué no contextualizamos las cosas que nos pasan a los españoles? Porque nos gusta hacer una cosa y la contraria. O todo lo que nos pasa a nosotros no tiene nada que ver con el exterior y todo lo exterior es mucho mejor que lo nuestro. Pues yo me gustaría que hubiera un debate, que contextualizáramos lo que nos está pasando y que todo el mundo fuera capaz de poner en lo alto de la mesa la panorámica que tiene. Pero me temo que eso no es así, que el clima no lo va a permitir y que el gobierno, que tratará evidentemente de hacer nuevas propuestas, pues se quedarán en el combate y no en el debate. Ojalá sea un debate y no sea un combate, porque yo ya he visto demasiados combates. Iglesias, ¿qué esperas del debate de mañana y para qué sirve un debate sobre el Estado de la Nación? Tengo mucha curiosidad porque yo he estado tan poco tiempo en política que no he podido participar en el Congreso en un debate sobre el Estado de la Nación. El último fue en 2015, yo entonces era eurodiputado y nosotros no estábamos todavía en el Congreso de los Diputados Podemos. Y recuerdo que pues tratamos de contestar a Mariano Rajoy haciendo un acto en un teatro como si estuviéramos... el contradebate, ya me acuerdo, algo montasteis. Claro, sí, porque era una forma como de participar desde fuera y después, todo el tiempo que fui diputado, pues se vivieron cosas muy intensas, pero nunca un debate sobre el Estado de la Nación. A mí me parece un mecanismo parlamentario precioso y que además tiene mucha importancia política, porque es una oportunidad para que los ciudadanos puedan escuchar un debate político al nivel de que ofrezcan los diferentes representantes, digamos, sobre la situación política del país, sobre lo que se ha hecho hasta ese momento y sobre las expectativas. Es un mecanismo, además, con una viveza que, por ejemplo, en los países con regímenes políticos no parlamentarios, yo creo que no están vivos. Yo estuve escuchando con mucha atención la cuenta pública de Gabriel Boric en Chile hace poco
y decía, claro, aquí el debate es solamente mediático, es decir, el presidente habla durante mucho rato y, digamos, la gente comenta, critica en los medios de comunicación, pero no es un mecanismo parlamentario en los que el presidente tiene que salir, salen los portavoces, tiene que contestar a los portavoces, hay réplicas, hay contrarréplicas. Yo creo que en términos parlamentarios es un debate muy interesante y, más allá de lo que quepa imaginar de los malos tonos de mañana, yo creo que hay que seguirlo con mucho interés por el momento que se está viviendo en este país, que es tan complicado. ¿A qué me refiero? No es solo que estemos ya en la parte final de la legislatura, es que la guerra en Ucrania está provocando una crisis económica que plantea muchos dilemas. Yo creo que dentro de la izquierda va a haber un debate muy intenso sobre cómo se afronta la crisis, y con políticas expansivas y con, digamos, mecanismos contracíclicos, mecanismos neokeynesianos, o los que vendrán ya a contar que hay que volver a los recortes y a la austeridad, que yo creo que eso sería ponerle una autopista a la derecha. Ojalá el gobierno, las dos formaciones políticas que forman el gobierno, sean capaces de acordar una ofensiva, una hoja de ruta conjunta que les diferencie además clarísimamente de lo que va a proponer mañana la derecha, entendiendo que la protección social tiene que ser la prioridad para los próximos meses. O sea, que mañana por la tarde se espera una intervención dura de Echenique contra el presidente del gobierno, del que forma parte el partido de Echenique. Yo creo que va a ser una intervención muy constructiva, en el que creo que Echenique básicamente lo que le va a decir al presidente Sánchez es que sea de izquierdas, que es clave que ante una situación de crisis económicas los que se reclaman del significante izquierda declinen eso en términos de políticas públicas. Ser de izquierdas no es poner en una campaña electoral somos la izquierda, bien grande, más grande que nadie. Ser de izquierdas es hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. Ser de izquierdas es dar prioridad al gasto social sobre el gasto militar. Ser de izquierdas es, por ejemplo, en este momento plantear la posibilidad de que hubiera una ley de medios que entienda que la información no es un derecho de las empresas privadas a tener empresas, es un derecho de la ciudadanía, que eso a veces se confunde, que muchos dicen la libertad de empresa es que yo soy un banquero y entonces, como soy banquero, me puedo comprar una televisión o una radio. No, la libertad de prensa y la libertad de información es que los ciudadanos tienen derecho a información veraz y no a manipuladores. Ser de izquierdas es, por ejemplo, proteger las leyes de igualdad que han costado mucho. Echenique, yo creo que mañana lo que le va a decir al presidente es: sea usted de izquierdas, presidente. Margallo. Bueno, vamos a ver, yo, Carmen, siento corregirte. Esto no se originó con Rodríguez Zapatero. No, se originó con Felipe en el año 83. 1983. Sí. No, lo que yo quería decir que yo lo había vivido ya en el periodo del presidente Rodríguez Zapatero. Bueno, no, es que había mundo antes de Rodríguez Zapatero. Había mundo antes de Rodríguez Zapatero. Ya, incluso antes de y con Sánchez. Franco había mundo. Lo que pasó con Zapatero es que a partir de 2005 se separó la votación de propuestas de resolución de efectivamente. Y Zapatero hizo otra cosa interesante, que fue crear la conferencia de presidencia. Un chequeo médico, que es cómo está la nación, qué es lo que nos espera en el próximo futuro y cuáles son los medios que tenemos para remediar la situación en el supuesto que haya algo que remediar. Me chocó, mira, lo digo como broma, Tezán nos dijo muy serio que le resultaba difícil encontrar algo que hubiese hecho mal Sánchez. Bueno, a lo mejor las otras fuerzas políticas encuentran algo, no digo que mucho, pero un poco. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? En inflación también te tengo que corregir. Es decir, no se puede trucar los números. Es decir, es verdad que hay países que están por encima en inflación, fundamentalmente los bálticos, que dependen del gas ruso, pero de los grandes países estamos con una inflación altísima, del 10,20. La media de la Unión Europea es 8,60. Francia está en el 5,80. Alemania en el 7,60. Y Italia, que está en una crisis existencial, está en el 8. Estamos muy altos. Y esa inflación, además, es especialmente dolorosa en España, porque España tiene, a pesar de que luego hablaremos de las cifras de empleo, un paro muy alto, especialmente de determinados colectivos, jóvenes, mujeres, mayores de 55 años y larga duración, y porque nuestro nivel de renta es muy inferior a todos los países que he tratado. Por tanto, la inflación, que es un auténtico impuesto a los pobres, castiga más a los países que están en peor situación. ¿Qué es lo más grave que le pasa a España en este momento? Pues dicho, el diagnóstico, ¿cómo estamos? Bueno, la situación económica no es buena, la inflación evidentemente no lo es, y tenemos que salir adelante. No va a haber austeridad, Pablo.
Ya Alemania, que ha entrado en una fase cuasi recesiva, ha logrado que Europa diga que las medidas de flexibilización del Pacto de Estabilidad, que en román paladino quiere decir que gastes lo que quieras, aunque no hay corsé, van a seguir durante bastante tiempo. El problema es que una cosa es que te autoricen a gastar y otra cosa es que puedas gastar. Y cuando para poder gastar tienes que ir a la hucha y encontrar dinerito. Por eso España, en el pasado, que fue la que más sufrió con la pandemia, bajó un 10,80, hemos sido la última y todavía no hemos salido de la recesión. ¿Por qué? Porque las ayudas nacionales, cuando fueron a tirar de la hucha, ya había telarañas. Y ahora el problema serio, y esto es un tema técnico que voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, el déficit estructural. ¿Qué quiere decir déficit estructural? Que gastas más de lo que ingresas, pero para que eso no sea flor de un día, lo que eliminas son los ingresos extraordinarios, supone una familia que te ha tocado la lotería, o los gastos extraordinarios que tienes una enfermedad. ¿Qué te dice Europa? Que el déficit estructural, déficit constante, el que va a permanecer, tiene que estar en el 0,5% del Producto Interior Bruto. Y España se va a colocar en el 6%, algo que recordará Echenique, un punto por el gasto militar, otro gasto por los tipos, la subida de los tipos de interés, otro punto por el tema de revalorización de pensiones, etcétera. Estamos 12 veces por encima del déficit estructural. Luego, aunque nos den permiso para gastar, vamos a poder gastar muy poco. ¿Qué quiere decir? Que las medidas que va a anunciar seguramente en esta ofensiva ciclópea que va a hacer mañana Sánchez, según los augures de la Moncloa, pues va a tener poco que anunciar porque tiene poco dinero. Pero el gran problema es, ¿alguien va a creerse las medidas que va a proponer Sánchez en el hemiciclo y fuera del hemiciclo? Es decir, es que yo te lo digo con todo cariño, yo lo dije aquí, Johnson está caído. ¿Por qué? Porque no tenía credibilidad, era igual que Nixon, y yo creo que en estos momentos la credibilidad del presidente del gobierno es escasa, desde luego en mis filas es escasa. Y entonces, ¿qué estamos regular? Tenemos pocos si en tus medios. filas la credibilidad del presidente fuera alta, no, con Felipe González tuvo una gran credibilidad. Sí, pero da igual la credibilidad, ¿sabes lo que importa? ¿Quién te vota? Mira la credibilidad de Feijóo. Yo te he hablado de la credibilidad, ahora si quieres hablamos de la altura o cómo se peina. Mira la credibilidad de Feijóo. En el 14, pues ahora está por encima. Con un paro del 23,7, Feijóo. ¿En qué año? En el 14, con un paro del 23,7 y un crecimiento del PIB de 1,5, Feijóo, para ayudarle a Rajoy, hablaba de una situación optimista de España. Con un 13,3 de paro que tenemos ahora mismo, con un crecimiento de más del 5 que los organismos internacionales lo colocan por encima de las previsiones del gobierno, Feijóo habla de quiebra. De quiebra. ¿A qué estáis jugando? Estáis jugando a generar un clima descontextualizado de lo que le ha pasado al mundo con la pandemia, de lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania, votando absolutamente en contra de todas las medidas que hemos puesto en marcha para proteger a este país, que nos han llevado a cifras anteriores a la pandemia en todos los indicadores económicos, de seguridad social, empleo. No estamos en el 3. ¿Cómo que no es verdad? Que han dicho que el Producto Interior Bruto está 3,19 por debajo de la pandemia. José Manuel, no todos los verdad. Indicadores, con un grandísimo esfuerzo de fondos europeos, de endeudamiento y de protección del país, a los que habéis votado en contra de todo. Lo tenemos por encima de la pandemia. Subida del salario mínimo interprofesional, de las pensiones, absolutamente en contra de todo. Sí, porque yo comprendo que la memoria nos gusta, porque igual ya resulta de que Casado tampoco es vuestro, y Casado estaba ahí hasta antes de ayer haciendo lo que ha hecho. Mi partido es la izquierda más querida de este país. La más querida, porque es la que más vota a la gente desde que supimos enterrar por fin la dictadura y organizar la democracia. La que más vota a la gente en nuestros peores momentos. Hemos estado por encima del resto de los demás partidos que también se reputa de izquierda. Así que el monopolio de lo que es izquierda no lo tiene nadie, sobre todo lo tienen los ciudadanos cuando votan y consideran que esas son las políticas que quieren. Para quien no nos esté viendo y nos esté escuchando a través de la radio, en esta última frase Carmen Calvo ha hecho un giro de mirada y ha mirado a Pablo Iglesias diciendo el monopolio de la izquierda
izquierda no lo tiene nadie. En nuestros peores momentos hemos sido el partido más votado y lo hemos sido continuamente en 44 años, reconociéndonos el pueblo español como la izquierda, que por lo visto le gusta y le interesa para que tome decisiones. Las grandes leyes que han transformado en este país hasta esta última legislatura han sido firma del Partido Socialista. Por cierto, si alguien quiere ver los giros de mirada de Carmen Calvo, lo tiene en navega en la izquierda de este país, en la gobernanza y gobernabilidad de este país, porque lo han querido los españoles, no es por una cuestión teórica de lo que es más o es menos de izquierda. Por dar algunos datos, en las elecciones generales, que está mucho más cerca, hace 37 años. Venga, Iglesias. Ahora, por dar datos para contextualizar, en las elecciones de 2015 y en las elecciones de 2016, Podemos y Unidas Podemos superó al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en Comunidad Valenciana, en Baleares y Canarias. Que el Partido Socialista tuvo muy buenos resultados, pero que antes de que empezaran a tener efecto ciertas acciones de las cloacas mediáticas no estaba claro quién iba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Desde luego está claro que a Ferreras y a otros les encantó que esa situación cambiara. Dicho esto, yo creo que las políticas de izquierdas no se pueden evaluar en clave de la gente a quién quiere más o a quién quiere menos, sino que yo creo que está bastante claro cómo se responde con políticas de izquierdas y cómo se responde con políticas de derechas. Y creo que uno de los errores en los últimos tiempos es que parece que la izquierda está acomplejada con respecto a determinadas cosas. Este gobierno ha tomado medidas históricas. Este gobierno nacionalizó los salarios, que a algunos parece que les da miedo esta palabra, nacionalizó los salarios, porque el mecanismo de los ERTEs es básicamente un mecanismo para nacionalizar los salarios, es decir, que los salarios, para mantener abiertas las empresas, los garantizó el sector público. ¿Estaba en la reforma laboral del PP? Bueno, pero quien en este país hizo lo que no se ha hecho en muchos otros países, yo viajo mucho últimamente por América Latina y la gente alucina cuando les dije, no, en España muchas empresas no cerraron y los trabajadores mantuvieron su contratos porque había un gobierno de izquierdas y un Ministerio de Trabajo de Unidas Podemos que nacionalizó los salarios. En este país se construyó un escudo social para afrontar las consecuencias económicas de la crisis de la COVID, que es un escudo social histórico. En este país se ha hecho una reforma laboral que seguramente a muchos nos hubiera gustado que avanzara más, pero que si había que pactar con la patronal, como estableció el presidente del gobierno, no se podía llegar mucho más lejos. En este país hay un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. En este país lo que hay que perder son los complejos. Yo siempre digo, he estado ahora con Ángel Gabilondo, que le tengo aprecio, pero muchas veces le he dicho, cuando arrancamos la campaña de Madrid, diciendo tú que no había que tocar los impuestos, estabas demostrando debilidad ideológica frente a una derecha agresiva que lo que hace básicamente ahora es decir, yo voy a becar a los ricos para que vayan a las escuelas privadas. Y lo que hay que hacer es perder los complejos y no tener miedo a hacer cosas de izquierdas. En este país, por la vía de la fiscalidad, se puede aplicar la Constitución para que haya mucha más justicia social. En este país se puede afrontar la situación de crisis defendiendo una posición pacifista con respecto a la guerra de Ucrania, que sería lo sensato y lo geopolíticamente razonable, y asumiendo que tienen que mejorar las políticas sociales. En este país se podrían hacer muchas más cosas si una parte de la izquierda, que presume mucho del nombre izquierda, no hiciera después cosas que parecen más a la derecha. Y creo que la clave para ganar las elecciones, que yo creo que van a ser prontos, es perder los complejos y hacer una ofensiva legislativa, el Partido Socialista, Podemos, todas las fuerzas de la izquierda, sin complejos frente a la derecha. Si de repente ya hay ministros del Partido Socialista, como Margarita Robles, que va a todos los medios de la derecha que la aplaudan, o Calviño empieza a decir que si la austeridad, que si el no sé qué, entonces se pondrá una autopista para que Feijóo, que por cierto es un tipo que apareció en una fotografía con un traficante de cocaína y luego se permitía decir que si el viaje oficial de Irene Montero a Estados Unidos no era un viaje oficial y si era turismo. Turismo es lo que hacía usted en un yate con un traficante de cocaína condenado a 13 años. O dejamos de decir que este señor es moderado y que ha bajado los decibelios y que ha sido un tipo que ha mantenido el poder en Galicia, entre otras cosas, por la acción del poder mediático y de los poderes económicos gallegos que machacaron a Touriño, y empezamos a decir las cosas de verdad y llamando a las cosas por su nombre, o si no, ocurrirá una cosa que le ocurre muchas veces a la izquierda, que por no decir las cosas como son, al final abre el camino a que lleguen
creen al Consejo de Ministros los que ya han demostrado, y basta escuchar los audios de Villarejo, que no creen en el sistema democrático. A ver, que me quedan unos minutos, pero quiero aprovechar... Dame un segundo, Margallo. Quiero aprovechar que habéis formado parte de gobiernos. Iglesias ha explicado que cuando él estaba en el gobierno no se celebró ningún debate, pero tanto Calvo como Margallo sí habéis formado parte de gobiernos que se sometieron al debate sobre el Estado de la Nación. ¿Cómo se prepara un debate como el de mañana dentro del gobierno? ¿Hasta qué punto esto es algo que se gesta en Moncloa y ya está? ¿O hasta qué punto participan todos los ministerios en la preparación? ¿Cómo se pare la intervención de un presidente y pues sus réplicas? He tenido la oportunidad de vivirlo de las dos maneras posibles que a mi juicio se puede vivir. Primero como ministra, es decir, responsable de un ministerio que te piden que envíes información, es decir, lo que es importante, lo que es menos importante, lo que se está haciendo, lo que es prioritario y un poco el diagnóstico de tu sector, que en mi caso era la cultura, y luego lo viví del otro lado, es decir, quién centraliza todo eso y quién va segmentando para el equipo del presidente el material. Y luego es evidente que el gabinete del presidente es quien acaba conformando el discurso, las decisiones que se van a tomar, las propuestas que luego sabemos perfectamente que son las que se van a someter a votación, ¿no? Y finalmente el presidente, el que decide obviamente la posición que va a adoptar. Pero yo lo viví de las dos maneras, es decir, participa todo el gobierno, incluso los segundos y terceros niveles en muchos casos, porque cuestiones sobre las que se va a colocar el foco, que habitualmente a lo mejor ya es una Secretaría de Estado, incluso rango más bajo, sabiendo que allí está el especialista que sabe de eso, pero eso lo tiene que saber el ministro o la ministra, el que tiene que saber si este es un tema preocupante o sobre el que se va a hacer una propuesta. Tengo que contar con que fulanito o fulanita me haga un dossier completo. Y normalmente en las vicepresidencias que yo he tenido, primero como única vicepresidenta, luego como vicepresidenta primera, y era la vicepresidenta política, recogía todo ese material, segmentaba de alguna manera y todo ese material era el que luego después ya llegaba al gabinete del presidente, que es quien realmente lo acaban conformando. Pero así es como se conforma. Y luego hay algo que yo lo quiero contar porque a mí me parece que a la política le falta un poco también de romanticismo, ¿no? De cosas bonitas, lo diré de esta manera un poco simplona, cosas bonitas. Estamos todos allí, cada quien, pues la oposición con su grupo, el gobierno con su grupo, los grupos que lo apoyan, y estamos en tiempo real. Siempre hay un especialista, allí hay muchos especialistas que saben mucho de cosas concretas en el gobierno y en la oposición. Y estás todo el rato escuchando por si le puedes pasar una nota al presidente. En mi caso sí, porque lo tenía al lado, pero si no, a quien sea que se la haga llegar para decirle eso no es verdad, el dato correcto es esto, podríamos decirle esto y eso. ¿Y cómo van pasando esas notas? Bonito. Van pasando por los escaños, de arriba abajo. Pasando, y tú siempre tenías un grupo de personas que le decían, oye, en cuanto a que nos metamos en el tema X, atento. Y a mí me parece que esas cosas también son muy bonitas porque ponen de manifiesto la capacidad de trabajo de 350 personas para ofrecerle a un país, ojalá, un buen diagnóstico de las cosas, ¿no? Y eso se hacía de una manera muy emocionante. Margallo, dame algo que se lo pasemos al presidente. Cuando mandabas papeles desde tu ministerio te hacían caso, ¿no? Yo mandaba papeles en un área muy amplia porque eran asuntos exteriores que además tenían la Unión Europea. En unos años en que la Unión Europea era clave, fue la crisis financiera, la resaca de Lehman Brothers, nos encontramos con una situación tremenda, hubo que negociar muchísimo en Europa y yo pasaba 10 folios, no más, de forma muy sintética de lo que pasaba asuntos exteriores en la Unión Europea y tenía una carpeta de lo que creía que podían ser cuestiones que iban a salir a lo largo del debate. También improvisando, escuchando qué es lo que contaba en los opositores al presidente del gobierno para dar una respuesta, es decir, eso no es verdad, eso ocurrió en este momento, ocurrió de esta manera, es decir, recuerda cuando se nos acusaba de recortes, pues los recortes de Zapatero fue la reducción de los salarios en 5.000 millones, la congelación de salarios, la cheque bebé, etcétera, la suspensión de la dependencia, en fin, lo que podía ser interesante cuando alguien había dicho, usted están recortando, mire usted lo que nos dejó y mire que recortó, lo pongo como ejemplo práctico. No pierdes una, Margallo. No pierdes una de Zumba. Hombre, hoy el que está rematando todos los balones es Pablo, Pero bueno,
Mira, este lo vamos a dejar sin rematar. Venga, hora 25, seguimos. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este lunes 11 de julio, último lunes de la temporada, señores. Lo cerramos con Marina, que acaba de volver de vacaciones. Marina. El primer lunes de muchos que tengo yo por delante. No lo quería decir así, pero veo que has entendido el mensaje. Y lo cerramos con este momento que ha tratado de capear así el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Déjeme terminar, le pide al padre de una víctima del tiroteo de Parkland. La grabación capta después el sonido. Un padre que ha interrumpido el acto organizado en la Casa Blanca para celebrar la ley que restringe el acceso a armas, la primera tras décadas de parálisis, pero que para este hombre es insuficiente. Algo que ha reconocido el propio Biden. Queda mucho por hacer, ha dicho, pero esta ley va a salvar vidas. Los servicios de seguridad han terminado expulsando del actual invitado. Y terminamos también con una fecha marcada ya en el calendario. Dentro de 8 lunes, el 5 de septiembre, vamos a conocer al sucesor de Boris Johnson al frente del Partido Conservador. Lo ha anunciado el presidente del comité que reúne a los diputados Tories. Hasta entonces, la intención de Johnson es mantenerse al frente del gobierno británico. Ese lunes ya te va a tocar a ti, Aimar. Y en el larguero, la última hora del mercado de fichajes pasa por el Barça. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la última hora tiene que ver con el futuro de Frenkie de Jong. Hay emisarios del Manchester United en Barcelona. Se han reunido con gente de la directiva del Barça. La verdad es que la situación es un poco rara porque el jugador se quiere quedar, el entrenador quiere que se quede, el presidente dice que es una pieza fundamental para el equipo, pero claro, 75 millones de euros tienen la culpa de que Frenkie de Jong pueda acabar saliendo del Barcelona. Evidentemente la situación ahogada, asfixiada del Barça, económicamente hablando, hace que sea más rentable, o que en este caso sea más importante el tema económico por encima del deportivo, y podría ser clave los próximos días en la salida de Frenkie de Jong del equipo. Luego está el tema de Dembélé, que no sabemos si renovará o no renovará, y luego el acometer los fichajes tipo Lewandowski, pero evidentemente el Barça necesita dinero para acometer ese tipo de fichajes. Y mañana tenemos 2 citas. A las 11 de la mañana se opera Alexia Putellas, ya sabes de esa rotura del ligamento cruzado, cruzamos los dedos y esperamos que salga todo bien para que se recupere cuanto antes. Y un poquito más tarde, a las 9 de la noche, juega la selección española femenina, segundo partido del europeo, jugamos contra Alemania, vamos los dos empatados con 3 puntos, nos jugamos la primera posición del grupo. Y lo vamos a poder escuchar en Carrusel, en Ser Más, efectivamente. Yago, te escuchamos ahí media en el larguero. Hasta luego. La ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Pues si alguien tiene lino y todavía no lo ha estrenado, mañana es el día, porque al menos tiene mejor transpiración que la ropa sintética. Y es que mañana va a hacer más calor que hoy, menos en Canarias, donde allí pincha la temperatura por fin, pero en la península de Baleares más calor. Y más calor es que mañana se llegarán hasta los 43 o 44 grados en muchas poblaciones de Extremadura, del interior de Galicia, de Castilla-La Mancha y también de Andalucía. ¿Y esta noche que tenemos por delante cómo va a ser, Luismi? Pues va a ser muy cálida. De hecho, en el interior del país, estas tormentas que han ido cayendo, lo único que han dejado es bochorno. En muchas poblaciones no se va a bajar de los 27 o 28 grados. Y atención también, Aimar, con las tormentas secas que, por ejemplo, ahora caen más o menos en el nacimiento del río Tajuña, hacia la sierra de Solorio. Y que traen un enorme riesgo de incendios. Secas. Sí, así es. Son en muchos casos son tormentas muy secas, dejan rayos que caen hasta el suelo y pueden provocar incendios, como por ejemplo los que tenemos en el norte de Cáceres. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos. Tiene 90. Es que no hay publi que termine y que no os pille callados. Es que es increíble. Es que raca. Es que el Ágora es que la parte buena del Ágora es el off the record. Esto es Grecia. Es que es alucinante. A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿esto cómo acabó y tal? Y no sé qué. Yo digo, uy, si te contara lo que ha dicho Carmen Calvo en el off. Sí, claro. Esto para el morbo. A mí, mira, me preguntan muchas veces en entrevistas y así me dicen, ¿y cómo se llevan entre ellos? Le digo, mira, al principio, los primeros lunes venían y se ponían ahí en la pecera antes de empezar y se ponían ahí todos serios, el uno a 1 metro del otro. Ahora están enseñándose fotos de los nietos. Del otro, preguntándonos por las vacaciones, qué te pasa en el ojo. Todos no te mentira, me han dicho, cuéntame cómo está Pablo Iglesias esta noche, porque eso va a ser el oeste. Tengo que llamar ahora en cuanto salga.
Bueno, a ver, hablando del oeste, no quiero condicionar yo esta respuesta. Sumar. El viernes se presentó en Madrid Sumar, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz con el que pretende concurrir a las próximas generales, trascendiendo de alguna manera lo que ahora significa Unidas Podemos. Le hemos visto muy callado en los últimos días, Iglesias, respecto a Sumar. Creo que es lo que me toca. Yo creo que es una buena noticia. Lo que le toca, lo que le han pedido. Bueno, o sea, creo que hay veces que no es necesario que te pidan explícitamente algo para saber cuál es tu papel y tu rol. Y creo que es una buena noticia que Yolanda Díaz haya iniciado el camino. Creo que lo que han dicho las dirigentes de mi partido, lo que ha dicho la secretaria general, lo que ha dicho Irene Montero es muy generoso. A ellas les pidieron no estar, igual que a Garzón, y creo que fueron muy disciplinadas entendiendo. Yolanda define quién está y quién no está, y creo que están en una posición de máximo respeto a los pasos que Yolanda decida que hay que dar, pues entendiendo que ahí tiene que estar el mayor número de gente posible. Yo creo que los partidos son muy importantes porque la gente milita en los partidos y creo que eso va a ser fundamental, pero también tengo claro que mi rol es estar en la base y haciendo análisis, y a quienes les toca hablar de esto es a los compañeros y compañeras del espacio político y a Yolanda. ¿Cómo se ve desde el PSOE Sumar, Carmen? A ver, nosotros somos un partido que lleva toda la vida acostumbrado a tener una izquierda, nuestra izquierda. En ese sentido, yo creo que hemos pasado por diferentes etapas desde que iniciamos la democracia y teníamos al Partido Comunista, y luego con diferentes formatos. Nosotros estamos, repito, acostumbrados a eso. Yo lo que reflexiono sobre este asunto son dos cosas. Lo de poner en lo alto de la mesa que los partidos están superados y que hay una comunicación directa, más o menos participativa o asamblearia de la gente con los líderes políticos que pretenden, como es lógico y legítimo, llegar al gobierno, me parece que no es nada nuevo. Que está dicho, archidicho y requete dicho. Y que luego al final estas fórmulas terminan en estructuras, porque si no, no se pueden articular. Esto lo entendía hasta Rousseau. Es más, Rousseau llegó a decir, miren ustedes, esto de participar de manera directa está muy bien, pero esto tiene que ser para sitios pequeños, es decir, para una ciudad pequeña, las polis griegas, o la famosa vida idílica que Rousseau se montó en la cabeza con la ciudad de Ginebra. Pero luego después, cuando tienes que mover y aspira a tener millones de votantes y a mucha gente participando para tener cuadros capaces luego de asumir responsabilidades, pues nos tenemos que colocar en el plano de la realidad. Así que yo que le deseo evidentemente que le vaya bien a Yolanda. Lo que estoy esperando es los contenidos. ¿Qué contenidos son? Porque si son los que le hemos escuchado a nuestra izquierda de siempre, pues ya lo sabemos también. ¿Que eso va a movilizar un voto de izquierda que no es del PSOE? Pues estupendo. No creo que en mi partido haya ningún problema con eso. Pero presentar esto como una gran novedad, en el que hay solo una base plana de individuos e individuas que de manera bien intencionada quieren cambiar las cosas en la política, que yo eso lo entiendo perfectamente, y se quieren comunicar de la base plana a un único líder arriba. Tampoco me parece muy nuevo eso. Yo creo que eso se ha ensayado y termina teniendo que tener estructuras para que eso se articule. Por lo demás, yo creo que cambiada la estructura política de nuestro país con la irrupción de nuevas fuerzas políticas, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones, nosotros que nuestra izquierda esté organizada y esté bien, nos parece también bien, porque recoge un voto que en muchos casos no es nuestro. Margallo. A mí leí con interés la entrevista que hizo en el periódico Hermano en El País, ¿no? Y empezó, como suele empezar Pablo Iglesias cada vez que quiere sacudir al PP, empezó diciendo que ella era muy amiga de Pablo Iglesias para luego decir exactamente lo contrario de lo que Pablo Iglesias ha dicho a lo largo del tiempo. Dijo primero que Podemos no era un movimiento, lo suyo sí. Luego dijo algo poco amable, que tú lo que eras había sido capitalizar la indignación para demoler
una especie de zapador, mientras que ella lo que hacía era construir. Sumar, lo cual tampoco era muy amable. Al final lo que se propone es una especie de globetrotter por la península, con una especie de happening en que les va a preguntar a la gente lo que piensa. Pero claro, es que al final un líder político, y Pablo ha sido un líder político, liderar quiere decir dirigir. Es decir, tú tienes que hacer una propuesta que presentar a la ciudadanía, no te puedes limitar a escuchar. Escuchas, lo filtras y haces una postura, una posición coherente. ¿Qué es lo que quiere hacer Yolanda Díaz, en mi opinión? Complementar la minoría de Sánchez, en la esperanza de que entre los dos puedan hacer una mayoría. No tiene, es decir, Sánchez no va a tener una mayoría parlamentaria. Es que habéis puesto en duda la limpieza de las elecciones que no se han producido, a ver si no vamos ni a tener elecciones porque ya las habéis ganado. Estáis a 2 milímetros de semejante delirio que necesita receta de psiquiatra. Carmen, yo suelo decir estupideces, pero no de ese tamaño. Lo que parece... yo te acabo de decir lo ha dicho Feijóo. Lo que yo te acabo de decir. Al parecer, no parece que el Partido Socialista Obrero Español pueda tener 170... Pero tú no parezcas nada hasta que la urna no se ponga. Bueno, entonces suspendemos el debate hasta que haya urnas, o tú me autorices a hablar. Es que estáis en eso, en crear un clima, y soy especialista. A mí me ha preguntado lo que yo opino y estoy diciendo lo que yo opino, que seguramente será un compendio de errores, como todo lo que estoy diciendo esta noche, pero tengo derecho a decirlo. Pero como el último día... Tú me corriges como maestra Rottenmeier y me dices, en esto te has equivocado. No, maestra sí, Rottenmeier no, porque yo de verdad que me río mucho. ¿Puedo terminar? O sea, es decir, pero breve. Creo que las perspectivas es que Sánchez no tiene mayoría absoluta, que sabe que va a perder una serie de votos, que necesita que se canalicen a una piscina paralela que le sirva de apoyo, y que eso es Yolanda Díaz. Lo que hay que saber es que hacen todo el resto de los partidos que están a la izquierda, que también tienen que sumarse a esa mayoría. ¿Qué papel tiene que jugar Podemos en Sumar, Iglesias? A mí no me corresponde determinar eso. Pablo, si estamos opinando, ahora eres más libre que nunca. Claro, es verdad, pero uno tiene que ser consciente que... Y Carmen te deja opinar. Pero Pablo, tú no eres base. Carmen te deja opinar. No te deja opinar, pero eso es que hoy como el último día... Pero precisamente por eso... Tú no eres base. Cuando uno habla del partido del que ha sido secretario general... Todas las cosas que dice, digamos, parece que no las dice como analista en el Ágora o como podcaster, parece que sería una suerte de voz autorizada. Yo creo que eso a veces puede ser contraproducente y puede contribuir a generar titulares que no beneficien a un proceso en el que yo creo que el protagonismo lo tienen que tener otras compañeras. En el espacio todo el mundo asume que Yolanda es la candidata. En Podemos manda Ione Belarra porque así la eligieron los inscritos. Creo que, igual que pues en el PC acaban de elegir a Enrique Santiago, o en Izquierda Unida eligieron en su momento a Alberto Garzón y los comunes eligieron a Ada Colau. Yo creo que esos son los actores, así como el resto de portavoces de los partidos, que tienen que ponerse de acuerdo y determinar el rol de cada actor. Yo pienso que es muy importante cuidar a todos los actores. Yo no sé si tiene sentido criticar a unos actores o construir tu propia identidad en base a la diferenciación, sino cuidar a una pluralidad de actores diversos que seguramente todos ellos son necesarios para construir una propuesta que yo creo que no puede ser, no se puede definir a priori como una suerte de opción subalterna respecto al Partido Socialista. Yo creo que hay que ir a ganar y que estos años además han demostrado que las cosas cambian en muy poquitos meses y hay que estar preparados para todos los escenarios. Me parece una obviedad y creo que las militancias de las diferentes formaciones lo sienten así. Todo el mundo quiere sentirse respetado en su identidad, todo el mundo quiere ver a sus dirigentes, todo el mundo quiere que llegue gente nueva, y hacer todo eso yo creo que es una tarea muy complicada en las que los que ya tenemos un rol que no es político, que es un rol en otros ámbitos, lo que tenemos que hacer es echar una mano, pero procurar no dar los titulares nosotros. Por cierto, hablabas del PC, Enrique Santiago ha sido reelegido por la mínima,
54% ha sufrido ahí frente a Cubero. Bueno, así es la democracia. En los congresos a la búlgara que le encantarían a mi amigo Margallo, con el brazo de madera hasta la unanimidad, hombre, pues no en este caso el de Casado ha habido... Santa María fuese a la ese, búlgara. ese no fue a la en búlgara. el último segundo, en la prórroga. Este de Casado sí que, el de Casado, perdón, el de Feijóo, este sí que ha sido a la búlgara. Porque un poco hubo más. un consenso general claro, entre como en Bulgaria, un gran consenso en el Partido Comunista. No somos, vamos a ver, bueno, tú que digas a la eso, Pablo, Bulgaria. es que tú en el 2014 te presentaste, no estaban ni las siglas del partido, y tú explicas en tu libro que era el señor de la coleta, porque era lo único que se conocía. Eso era el partido de Pablo Iglesias, y el partido de Sánchez tampoco es un partido cúpula, es un partido minarete. El PP no es cúpula. Te tengo hay que varones interrumpir. Partido de Sánchez, no, Partido Socialista Obrero Español. 144 años. Sí. Y como dice, memoria dice García Paje, todos monaguillos menos uno. Memoria democrática. Yo no puedo no ser monaguillo porque las mujeres no podíamos ser monaguillos, como bien sabéis. ¿Cómo te sentó eso? La Iglesia no, eso Carmen, lo tenía prohibido. ¿cómo te sentó eso, lo de Paje diciendo aquí hemos conseguido la mejor unanimidad, que es la de uno? No, yo podía ir vestida de mantilla por allí o haciendo la comunión, porque claro, Carmen monaguillo quiere no ser puedo. la papisa Juana, quiere ser la próxima dirigente. No, porque tú sabes lo que era la papisa Juana. No, pero ahora será la papisa Carmen. No, tú sabes lo que era la papisa Juana, te lo tienes que mirar bien. ¿Qué era? No, léetelo. Y para cuando nos veamos me lo cuentas, ¿no? La papisa Juana no. Es punto y 25. No, que no. Venga. Soledad Gallego Díaz. El Ministerio de Cultura en España nunca ha sido considerado una de las partes más importantes de la estructura del Estado. A veces ha estado vinculado como apostilla al Ministerio de Educación e incluso cuando ha recuperado su autonomía ha estado siempre acompañado por el latiguillo y de deportes. Para muchos era y es un ministerio menor, con muchas competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y sin embargo, en España han sido precisamente ministros de Cultura algunos de sus intelectuales más importantes e inteligentes, personas con las que el país entero tiene una deuda de gratitud por su empeño en conservar, defender e impulsar los conocimientos y la creación artística. Hoy falleció una de esas personas, José Guirao, un hombre brillante, culto, no solo un gestor formidable, sino un enorme impulsor cultural, un hombre valiente y elegante que aceptó ser ministro cuando el gobierno socialista se encontró en un lío, que trabajó incansable con rigor y diplomacia y que se marchó a la primera sugerencia, cesado incomprensiblemente cuando alguien pensó que había que prestar más atención a la pelota que a la cabeza. Es una pena que no pueda seguir ayudando a este país como siempre hizo, estuviera donde estuviera. Punto y 25. Bueno, ¿qué os ha parecido el Ágora? Lo hemos pasado bien este año, ¿eh? Claro. Último lunes por la noche de la temporada. ¿Qué reflexiones hacemos? ¿Qué vamos a hacer el próximo lunes? Quedamos a tomar algo, ¿no? Podríamos quedar el lunes. Vamos a casa de Aymara que nos debe cenar algo. A mí déjame tranquilo. Ya buscamos la vida, tanto se aguanta. En Bangladesh, ¿Ah, sí? con una misión del Parlamento Europeo, es una parte del mundo que quiero conocer, pero sí echaré menos el Ágora, ¿eh? Podemos repetir los podcasts. Oye, tengo la gente debe saberlo, que a pesar de que... Oye, igual si queréis, nos lo montamos por internet, salimos nosotros. No, yo lo que sí, a ver, el podcaster. O sea, lo que sí me gustaría... Controla tus ansias expansivas. Sí. Lo que sí me gustaría es que no cambiase el gobierno hasta septiembre para que el debate que tengamos sobre nuestros libros, Pablo Iglesias, tenga sentido. Porque ya esto, celebrar un funeral de Sánchez no nos serviría para gran cosa. No te preocupes, no va a pasar. Me tranquiliza. Por eso estoy yo aquí, para garantizártelo y para que estés tranquilo. Pues y los polvorones también nos los comemos con este gobierno. ¿Sí? No sé si aquí o en otro sitio. Nosotros vamos juntos los tres. Sí, todos los monaguillos y la de la marquilla, todos vamos a comer polvorones con el gobierno. No, contigo somos 4. Nosotros vamos a ir en un pack. Ajá, no, pero la gente debe saber que a pesar de que representamos partidos políticos distintos y opciones diferentes y todo eso, y que hay ratos complicados,
Yo creo que la gente es bueno que sepa que nos tenemos mucho respeto y mucho afecto con las cosas. Yo lo he sentido de vosotros. Pablo se acordó hasta de mi cumpleaños, la leche. Me levanté por la mañana temprano y me felicitó a Pablo. Y digo, esto es el colmo. Se acordó el tío, ¿de dónde lo habrá sacado? Digo, le va a molestar seguro. Sí. Que va, le mandé un beso. Sí, le mandé un beso. Bueno, señores, pues yo qué sé, pues algo habrá que hacer. No me voy a comprometer a nada, lo vamos a dejar aquí en alto. Pero ¿cuándo volvemos? ¿En septiembre o eso? Lo vamos a... ¿Sabes qué pasa? Estamos en veremos. Que si me comprometo con vosotros aquí delante de todo el mundo a renovar, después vais a pedir más pasta. Entonces, es que yo si quieres me comprometo ya a lo mismo. Esto hay que dejarlo. Esto hay que dejarlo en el aire y veremos qué pasa. Buen verano, señores. Gracias. Buen verano. Un beso a todo el mundo. Con culebras y serpientes voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes voy a meterte en la nevera. ¿Te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando? ¿Por dónde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero por la misma que has venido te puedes ir yendo. ¡Vámonos! ¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido. Mira. Vámonos. Vamos, Kiko. Díselo. Dale tu veneno. Eso es. Hora 25 con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.